worship again, 'cause I know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Y venir a la iglesia un domingo, pues de verdad que yo también lo llegué a dudar. Yo dije, bueno, si me toca mi esposa y yo con los servidores, lo hacemos con los servidores. Pero he aquí una iglesia que tiene hambre y que no viene porque le toca venir, viene porque desea estar aquí, porque sabe que este es un aposento. Y cuando uno sabe que Dios está, mire, es chistoso, celebramos Navidad, pero a veces celebramos Navidad y al que menos celebramos es a Jesús. Pero después de uno celebrar la Navidad, yo creo que uno tiene que venir acá a la casa de Dios y decirle a Dios, he entendido el verdadero significado de la Navidad. Y estaba leyendo un poco acerca de esto, de lo que significa la Navidad. Y hay un texto que se usa mucho en esta época. Pero yo le dije a Dios, Señor, por favor, háblame al Espíritu. Yo no quiero religiosidad. Yo no quiero hablar de Navidad como todo el mundo lo habla, así, el nacimiento de Jesús. ¿Qué hay detrás de la Navidad? ¿Qué hay espiritualmente en la Navidad? ¿Qué tenemos que aprender nosotros de la Navidad? Porque si vamos a celebrar Navidad, yo no quiero ver la Navidad como simplemente regalos. Ayúdame a entender, ayúdame a digerir el verdadero propósito de la Navidad. Y me puse a meditar lo que el profeta Isaías profetizó muchos años antes de que Jesús naciera. El profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, escribió lo siguiente: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Y aquí viene lo interesante y lo profundo de esto. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Yo creo eso en el nombre de Jesús. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén y amén. Espíritu Santo, te estás moviendo hoy de una manera muy especial. Hay espíritus sedientos. Ellos, los que están aquí, han venido a las aguas. Cada uno está sediento. Y por eso dijo, sin importar el trasnocho, sin importar el cansancio, yo quiero ir al aposento, porque allí sin duda habrá una palabra para mí. Donde tú estás tiene que sobreabundar la palabra. Donde tú estás, tu espíritu tiene que fluir. Y tu espíritu da testimonio a mi espíritu. Tu espíritu le habla a mi espíritu. Lo sacude
y le dice: entiende que eres un hijo de Dios. En esta mañana te damos toda la bienvenida, precioso pastor. Y voy a hablar de tu tema favorito, Espíritu Santo. Voy a hablar de Jesús. Voy a hablar del Salvador. Voy a hablar del único en el cual hay salvación. Pero más allá de la salvación, ayúdame a que hoy Jesús pueda ser revelado. Ayúdame a que cada uno entienda que Jesús no es religión. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque esa es tu principal misión. Y cuando tú pastoreas una iglesia, el único propósito es llevarnos a conocer a Jesús. Y qué mejor época que esta. Acabamos de celebrar Navidad, muchos sin entender ni siquiera lo que significa esto. Pero ayúdanos a entender, Espíritu Santo, que hoy haya revelación de quién es Jesús. Y que hoy el sacrificio que Jesús hizo por nosotros cobre mucha relevancia en medio de esta iglesia. Queremos exaltarte, Jesús. Hoy queremos darte toda la adoración. Y para eso el Espíritu que tú nos prometiste nos está preparando y nos está guiando. Yo solo te pido, precioso Espíritu de Dios, que en medio de esta palabra que ya tú me has dado, estés haciendo la obra. Quita toda distracción, todo impedimento, obstáculo que el enemigo haya querido poner. Que la palabra hoy sea contundente, que llegue, que alimente y que edifique. Espíritu Santo, tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos en esta mañana. Y de acuerdo a lo que ellos necesitan, de acuerdo a lo que ellos vinieron a buscar, glorifícate más allá, mucho más de lo que ellos esperan. Te lo pido, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué nació Jesús? ¿Cuál era el verdadero propósito? Yo creo que ya usted y yo sabemos que el principal motivo por el que Jesús nace es porque había un plan de redención, porque la humanidad, todos estábamos condenados y solo la sangre de un cordero inocente podía pagar por todos nuestros pecados y devolvernos el derecho y la oportunidad de acceder a la salvación. Y yo creo que eso está claro, y por eso creo que es un motivo más que suficiente para que usted y yo podamos celebrar la Navidad, podamos adorar a Jesús y entregarle toda nuestra vida. Es cierto que el Espíritu Santo nos pastorea, es cierto que el Espíritu Santo se mueve en este lugar, pero yo quiero decirte algo también. Por más que nosotros hablemos mucho del Espíritu Santo, una iglesia no sirve de nada hablar solo del Espíritu Santo si ese hablar del Espíritu Santo, si ese mover del Espíritu Santo no nos lleva a conocer más a Jesús. De nada sirve que una iglesia adore al Espíritu Santo, busque insaciablemente al Espíritu Santo, si eso no nos lleva, no nos dirige a adorar y entregarle nuestra vida y nuestra adoración al Cristo de la gloria. La principal función del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús. ¿Por qué tiene importancia que el Espíritu Santo pastoree? ¿Por qué tiene tanta relevancia que el Espíritu Santo sea el que dirija? Porque el Espíritu Santo es la promesa hecha por el mismo Jesús. El mismo Jesús le dijo a la gente: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir alguien. No es algo,
No va a venir una paloma, no va a venir un rayo de fuego, no. Va a venir alguien, y ese alguien va a estar en medio de ustedes, y ese alguien caminará con ustedes, y ese alguien los va a guiar y los va a dirigir. Pero esa dirección apunta a conocer al único digno de toda nuestra alabanza, que es Cristo Jesús, el Cordero inmolado. Entonces tiene todo el sentido cuando Dios dice: yo soy el Espíritu, pastorea esta iglesia. Tiene que haber cada vez más revelación de quién es Cristo Jesús. Yo creo que hemos hablado mucho del Espíritu Santo, y es importante que usted y yo conozcamos a aquel quien nos pastorea. Pero también es tiempo de que vamos profundizando mucho más acerca de quién es Jesús. Porque el Espíritu Santo está empeñado, porque el Espíritu Santo tiene la misión de revelarnos quién es Jesús. ¿Será que entre ellos hay celos? La respuesta es no. ¿Será que entre ellos hay competencia? La respuesta es no. Ellos trabajan en equipo. Si tú conoces al Espíritu Santo y te dejas guiar por el Espíritu Santo, como consecuencia habrá una revelación mayor de quién es Cristo Jesús. Y cuando la iglesia obtiene la revelación de quién es Cristo Jesús, es una iglesia que se va a parecer más a Él. Cuando la iglesia entiende, comprende y adora al Cordero inmolado, cuando la iglesia entiende el poder que implica darle suprema alabanza y suprema adoración al Cristo de la gloria, ¿sabe qué sucede? Usted y yo adquirimos un derecho, y ese derecho es el derecho a ser hijos. Así que aquí entra el Padre también en acción, y el Padre dice: el Espíritu ha enseñado a una iglesia a que adoren a mi Hijo, a que acepten a mi Hijo, a que conozcan a mi Hijo. Ese derecho, esa acción les da un derecho, el ser llamados hijos míos. Así que a partir de hoy ya no los voy a mirar como simples mortales, ya no van a ser seres humanos, ya no van a ser personas del montón. Ahora usted y yo pasamos a ser parte de su familia. Ahora usted y yo pasamos a ser parte de sus hijos, y como hijos, dice la Biblia, seremos herederos, y como herederos, dice la Biblia, seremos coherederos con Cristo de la gloria sobrenatural del Padre. Esa es la Navidad: entender quién eres en Cristo, entender lo que hace Cristo en nuestra vida. Esa es la verdadera Navidad. Hoy tienes que entenderlo, hoy tu espíritu tiene que captarlo, hoy tienes que digerirlo, porque tu 2023 tiene que ser un año diferente. Aleluya, aleluya. Isaías lo anuncia, Isaías habla. El Espíritu Santo viene sobre el profeta, y el profeta escribe: miren, nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, pero este no será un niño cualesquiera. Dice: el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí hay cristología, aquí hay conocimiento. ¿Quién es Cristo? ¿Y por qué es el motivo principal de nuestra adoración? Lo primero que yo quiero que usted y yo entendamos, dice el profeta, que sobre aquel niño llamado Jesús, el gobierno descansará sobre sus hombros. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es la capacidad de estar por encima de todo. El gobierno está asociado a una palabra que a usted y a mí nos encanta, que se llama soberanía. Cuando el profeta dice que el gobierno descansará sobre los hombros de este niño, cuando el profeta dice que el gobierno estaría en aquel hombre que iba a nacer, estaba diciendo: no será un niño más, no será un profeta más,
no será un enviado más. Mire, hoy el pueblo judío, muchos de ellos se debaten si aceptar a Jesús o no, si son mesiánicos o si son ortodoxos. Unos dicen no, Jesús fue un profeta más, y por eso siguen esperando aquel que va a ser enviado. Para muchos judíos esta palabra aún no se ha cumplido. Muchos judíos solamente estudian el Antiguo Testamento, y cuando leen este pasaje dicen: aún estamos esperando a que este niño nazca, aún estamos esperando a que esta profecía se cumpla. Esos son los judíos ortodoxos que dicen: Jesús simplemente fue un profeta más. Sí, creemos que existió y creemos en los milagros que hizo, pero no es el Salvador del mundo. El Salvador, el Hijo de Dios, no pudo haber nacido en un pesebre. El Salvador no pudo haber sido hijo de un carpintero. El Salvador del mundo no pudo ser alguien que no tenía donde recostar su cabeza. El Salvador del mundo tiene que ser alguien influyente, alguien poderoso, alguien adinerado, alguien que con su aspecto físico, con su manera de vestir, demuestre y los haga sentir orgullosos. Es ahí donde dice la Biblia que aparecerá el anticristo, aparecerá el falso profeta, y va a llegar un hombre muy poderoso diciendo: yo soy el enviado. Y lo van a mirar y van a decir: es inteligente, es políglota, habla diferentes tipos de idiomas, diferentes tipos de lenguas, es un hombre adinerado, es un hombre demasiado inteligente, tiene poder en el gobierno, tiene influencia política. Yo creo que ahora sí es, y es ahí donde muchos se van a confundir. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia habla que Cristo Jesús vino, Cristo Jesús nació, y dice la Biblia que no era un niño más como piensan los judíos. Si los judíos supieran y entendieran que sobre los hombros de aquel niño que ya creció y que se hizo hombre y que hoy está en la diestra de Dios Padre, sobre ese hombre reposó la soberanía, sobre los hombros de ese hombre ha reposado el gobierno. Mire, es tan importante cuando la Biblia dice que sobre él descansará el gobierno. Está diciendo: a este niño se le ha sido entregada toda potestad. No hay nada ni nadie que lo pueda superar. No habrá ni ángeles, ni demonios, ni principados. Nada estará por encima de él, porque él será el gobernador, porque él será el soberano, porque él estará por encima de todo. Yo no sé si esto a usted lo alegra, pero sabe una cosa: yo esta semana lloraba por una situación difícil que vivimos, pero cuando leí y entendí esta palabra me llené de paz, porque yo le dije a Dios: ¿por qué estoy aquí llorando? ¿Por qué estoy aquí triste? Si la palabra me dice que sobre tus hombros te ha sido derramada toda la soberanía, tú tienes la última palabra. Por eso es que tú dices: Dios, tú tienes la última palabra, porque solo eso lo puede hacer el que tiene el mayor rango de autoridad. Lo que le quiero enseñar a la iglesia es: usted y yo no adoramos a un profeta más, usted y yo no adoramos a alguien poderoso, usted y yo adoramos al que es todopoderoso, aleluya, al que está por encima de todo. Nada lo supera, nada lo supera, ninguna enfermedad, ninguna situación, nada lo supera. Ese es su Dios, ese es su Cristo. Por eso celebramos Navidad, porque no solo vino a salvar a la humanidad, vino también a librarte de tus problemas, a decirte: yo estoy aquí, todos los días estoy aquí. En tu aposento me vas a encontrar. En tu aposento vas a tener un encuentro con el soberano, con el que le habla a la naturaleza y le obedece, con el que le habla a los demonios y le obedecen. Ese es el Cristo que usted y yo adoramos. Aleluya, aleluya. Pablo escribió acerca de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Dice Pablo algo importante: Jesús es la imagen del Dios invisible. Lo que está queriendo decir Pablo aquí es: cuando tú miras a Jesús, estás mirando al Padre. Cuando tú miras a Jesús, y él decía, era necesario que Jesús se encarnara, porque el tiempo que duró Jesús en la tierra permitió que los seres humanos pudiéramos ver físicamente la representación del Dios que es invisible. Quiso Dios mostrarnos su poder a través de un ser humano. Pero sabe que aquí hay un mensaje mucho más profundo aún, porque Cristo Jesús fue enviado como un modelo. Cristo Jesús fue enviado para decir: mire que un ser humano puede tener la representación del Padre, así como usted y yo podemos tener la representación del Padre. No sé si me hago entender. Se lo voy a volver a decir. El nacimiento de Cristo Jesús, según Isaías, hizo que un ser humano, Dios quiso demostrar cómo a través de un ser humano podía verse reflejado la imagen del Dios invisible. Cómo a través de un ser humano se podía contener el poder sobrenatural de Dios. Claro, porque Jesús y el Padre son uno. Entonces, cuando los seres humanos miraban a Jesús, realmente estaban viendo al Padre. Pero quiero darte una buena noticia. Jesús, antes de morir, antes de subir al cielo, le dice a los discípulos y le dice: ustedes alégrense, porque hoy ustedes ven a un hombre que personifica el poder que tiene el Padre, porque el Padre y yo somos uno. Pero a partir de hoy les doy una buena noticia: ustedes que han creído en mí, ustedes que me han visto como su Dios, a partir de hoy ustedes y yo también seremos uno. Lo que Jesús les estaba diciendo es: así como yo tengo el derecho de mostrar al Dios invisible, así como en mí se ha derramado el poder sobrenatural del Dios invisible, porque Él y yo somos uno, a partir de hoy sobre ti se derramará el poder invisible del... ¡Ay, aleluya! A partir de hoy ese poder se va a derramar sobre ti, porque tú y Jesús son uno. Tú y yo somos uno con Jesús, y vamos a revelar el poder del Dios invisible, el poder del Padre, el poder sobrenatural. Eso significa la Navidad: conocerlo, ver su poder, portar su gloria. Vamos a adorarle. A partir de hoy tienes que digerir esta palabra. Tú no eres cualesquiera. A donde quiera que vayas, siempre recuerda: tú eres la imagen del Dios invisible. La gente no te va a ver más a ti. La gente va a ver a Jesús. Cuando hables, la gente no te va a escuchar más a ti. La gente va a escuchar a Jesús a través de ti. Tus decisiones no te van a mostrar más a ti. Tus decisiones van a mostrar a Jesús. Entiende que a donde quiera que vayamos, somos la imagen del Dios invisible. Estas palabras, si las capturas, van a activar tu fe. Porque a donde quiera que vayas, si vas a un funeral, si vas a una clínica y sientes orar por un enfermo, el que va a orar no es Richard, no es Natalia, no es Mauro. El que va a orar es el representante del Dios invisible. No soy yo, es Dios a través de mí quien va a poner manos sobre este enfermo. Cuando tengas una situación difícil, recuerda: los ojos de la gente están puestos sobre ti. ¿Y sabes qué va a decir la gente? Vamos a ver si aquella es blanca, si aquella es diosa,
o si aquella es una mujer que representa a Jesús, si aquella es una mujer que representa al Dios invisible. A donde quiera que vayas, di: yo soy la imagen del Dios invisible. Yo soy la imagen de Jesús. Así como un deportista, cuando adquiere un patrocinio, si viene Nike o Adidas o cualquiera de estas firmas y firman un contrato con él y le dicen: a partir de hoy te vamos a vestir, pero tú en cambio vas a ser un representante de nuestra marca. Ese deportista, cuando sale a los medios, si firmó un contrato con Adidas, no puede salir con una camiseta de Nike, porque eso le generaría sanciones y pérdidas millonarias. Si él firmó un contrato con Adidas diciendo: yo seré la imagen de Adidas, todo lo que él se pone encima tiene que ser marca Adidas. Cuando usted acepta a Jesús, usted adquiere el derecho de ser un representante de Jesús. Por eso cuando hablas no puedes hablar como Satanás. Por eso cuando hablas no puedes hablar como habla el mundo. Cuando hablas tienes que hablar como Jesús. Cuando te vistes te tienes que vestir como un hijo de Dios. Cuando tomas decisiones tienes que tomar decisiones como un hijo de Dios. A partir de hoy tienes que entender que tú y yo somos la imagen del Dios invisible. Somos la imagen de Jesús. Y el profeta Isaías escribió y dijo: yo soy el Señor, no hay otro Dios. El profeta estaba hablando en nombre de Dios. Te he preparado para la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Mire, esa es una palabra que captúrela para usted. Cuando usted conoce a Jesús, usted inicia un tiempo de preparación para la batalla. Eso que estás viviendo hoy te está preparando para la batalla. Y quizás la batalla ya llegó, quizás la batalla ya está aquí. Pero confía, porque has sido preparado para vencerla y para dominarla. Dios no te va a permitir librar una batalla que Él mismo sabe que te va a aplastar. Dice la Biblia que tú y yo no seremos probados más allá de lo que podamos resistir. Así que Dios te ha preparado para la batalla que hoy estás librando. Se lo vuelvo a decir. Jesús te ha preparado para vencer y dominar la batalla que hoy estás librando. Así que no digas que no puedes y no digas que no vas a poder. Con seguridad, si llegó a ti con el aval de Dios, es porque Dios dijo: ya mi hijo está listo y preparado para superarlo. Y dice el profeta Isaías: te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, pero te he preparado para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par, para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. Esto es soberanía. Esto es mostrar que Dios tiene el gobierno de todo y de todos. Dios no solamente gobierna en lo espiritual. Jesús es espíritu y Él gobierna en lo espiritual. El reino de las tinieblas tiene que sujetarse ante Él. Por eso dice la Biblia que ante su nombre tiene que doblarse todo principado, toda potestad. Lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra tiene
tienen que doblegarse, tienen que postrarse ante el poderoso nombre de Cristo Jesús. No hay quien pueda estar en pie delante de su más espectacular presencia. Pero ¿sabe algo, iglesia? Jesús no solamente tiene el gobierno de lo espiritual, Él siendo espíritu gobierna en lo espiritual, pero el nacimiento de Jesús también permitió revelar que Jesús también tiene el gobierno sobre lo natural. Como alguien espiritual se encarna, toma un cuerpo, una forma de hombre, viene al mundo y Él muestra cómo Él mismo también tiene gobierno sobre lo físico, como desde lo físico también gobierna lo espiritual, como alguien como Jesús podía hablarle a la tormenta, como alguien como Jesús podía caminar sobre el mar. A mí me encanta eso, cuando Jesús caminaba sobre el mar, una gran tormenta, el mar enfurecido y Jesús caminando sobre el mar como si nada. ¿Sabe qué estaba mostrando Jesús con esto? Jesús no chicaneaba, Jesús no estaba diciendo mírenme yo tan poderoso, mírenme que es que yo sí soy Dios. Mire, ya los discípulos sabían que Él era Dios, pero lo que estaba mostrando Jesús era: no solamente los demonios se sujetan a mí, no solamente las enfermedades se sujetan a mí, también la naturaleza se sujeta a mí, también lo natural se sujeta a mí, también los gobiernos tienen que sujetarse a mí. Por eso cuando tú tienes un lío judicial, cuando tú tienes un proceso, puedes acudir a Él, porque Él dice: yo tengo el gobierno de todo. Aunque los países no me den el primer lugar, nadie está por encima de mí. Hubo por ahí un presidente que quiso creerse más que Dios, quiso creerse soberano, quiso creer que él estaba por encima de Dios, que no necesitaba a Dios, y algo tan ínfimo, algo tan pequeño como un cáncer lo picó y lo mató. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada ni nadie que sobrepase la soberanía de Dios. Aún tus problemas naturales tienen solución, porque Jesús ejerce gobierno sobre lo natural. El gobierno, dijo el profeta, descansará sobre sus hombros. Él es soberano, soberano sobre todo. Eso significa soberano. ¿Qué te asusta en esta mañana? ¿Te asusta perder a un ser querido? ¿Te asusta perder la economía? ¿Te asusta perder tu hogar? Hoy Jesús te trajo aquí para recordarte: yo soy soberano y estoy por encima de tu más grande problema. La soberanía reposa sobre mí. El gobierno reposa sobre mí. Que te están amenazando con quitarte tu casa, tu carro, tu trabajo, tu salud. Que te entregaron un diagnóstico, lo que sea. Que tu novio te terminó ayer, lo que sea. Simplemente mira a Jesús y acuérdate de esta palabra: Él tiene el gobierno de tu vida. Adóralo a Él. Vive para Él. Si Él lo permite, es porque es bueno. Es porque es bueno. Lo segundo que veo aquí en este pasaje, y voy a correr porque ya se me está acabando el tiempo, dice: se llamará Consejero Maravilloso. Él es consejero. ¿Para usted qué es un consejero? ¿Qué es un consejero? Los más profundos dicen: el que da consejos. Todos estaban que decían eso y nadie se atrevía. Daniela fue la única que lo dijo ahí. Pero eso es. No hay que buscarle muchas definiciones de la Real Academia Española de la Lengua. No. Un consejero es aquel que da consejos, pero el profeta lo describe como un consejero maravilloso.
Y en Salmos dice, el Salmo 32:8 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Entonces, ¿quién es tu consejero? Jesús. Pero la pregunta que te hago es, ¿a quién buscas cuando necesitas un consejo? ¿Si buscas a Jesús? ¿O buscas a Jesús Emilio García, el psicólogo de... Sí, yo sí busco a Jesús Emilio. Busco a Jesús, a Ramiro de Jesús, que es el médico internista, que él me aconseja. No estoy diciendo que sean malos. De hecho, yo no sé qué pensará mi esposa cada que yo hablo de los psicólogos. Ella es psicóloga, pero creo que si Dios permite que exista la psicología, es porque Él se glorifica a través de ella. Dios se glorifica a través de la medicina. Pero la primera fuente, cuando necesitamos un consejo, tiene que ser Jesús. Ahora, para que un proceso de consejería sea exitoso, tienen que pasar varias cosas. Uno, buscar al consejero. Eso es lo primero. El consejero nunca te va a buscar a ti. Natalia, vengo a darte un consejo. Natalia, ven, tienes problemas. Es que hoy amanecí con ganas de aconsejarte. No. Si Natalia necesita un consejo mío y yo para ella soy su consejero, lo más normal es que sea Natalia quien busque al consejero. Si Jesús es tu consejero, lo primero que tiene que pasar es que eres tú quien tiene que buscar al consejero. Pero la humanidad se ha empeñado simplemente en culpar a Jesús por todo lo que le sucede. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo. Ya ha ido madurando, gracias a Dios. Pero hasta hace unos años me sentaba a verlo jugar y salía corriendo, se tropezaba y se caía. ¡Pam! Y me miraba y me decía, por tu culpa, por tu culpa. Y yo sentado, pero ¿cómo que por mi culpa? Sí, por tu culpa. O sea, el ser humano se ha empeñado todo el tiempo en buscar culpables de todo lo malo que le sucede. Todo lo malo y empezamos. Es que fue por mi suegra que se metió en la relación. Es que fue ese hijo que él tuvo antes de casarse conmigo. Por él son todos mis problemas. Y empezamos a buscar culpables. No. Antes de empezar a buscar la culpa en el otro, primero ve y busca a tu consejero. Busca a Jesús. Escúchalo a Él. Y después de que Él te oriente, si tú igual fracasas, la culpa es de Él. Pero te aseguro que cuando lo escuchamos, no vamos a fracasar. Entonces, para que un proceso de consejería sea efectivo, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es buscar al consejero. Lo segundo que tenemos que hacer es abrir el corazón. Abrir el corazón. Expresar todo lo que hay aquí adentro. Hay personas que no hablan. Hay personas que todo se lo guardan. Hay personas que entran a la presencia de Dios y dicen, es que yo no sé orar. Viejo, ¿cómo que usted no sabe orar? Si usted sabe hablar, sabe orar. Es que no sé, es que ustedes usan unas palabras muy raras, amigo. No tienes que usar palabras raras en tus palabras. Simplemente habla cuando estés con tu consejero. Dile tal cual como te sientes. Dile, ¿sabes qué? Me siento defraudado por ti. ¿Sabes qué? Siento que me olvidaste. ¿Sabes qué? Sentí que me dejaste solo hoy cuando me estaban pisoteando y me estaban humillando. ¿Sabes qué? Yo siento que en medio de este proceso no te he visto. Comienza a hablarle. Eso es lo más efectivo. Mire, yo no soy psicólogo, pero mi esposa me ha enseñado cositas.
Alguna vez, hace muchos años, ella me decía, sería bueno que fuera donde un psicólogo. Y yo le dije, ¿y para qué voy a ir donde un psicólogo? Yo no tengo nada para decirle a un psicólogo. Ella me decía, simplemente dile eso mismo que me estás diciendo. Y ahí un buen psicólogo ya encuentra una puerta de entrada para trabajar contigo. Pero simplemente sé sincero. Dile a Dios lo que sientes. Hay hombres que todo se lo guardan. Hay hombres que tienen problemas en el hogar. Hay hombres que tienen problemas con la esposa. Hay hombres que tienen problemas con los hijos. Hay hombres que no se sienten valorados. Hay hombres que se sienten irrespetados. Hay hombres que están padeciendo un montón de cosas, pero no dicen nada, no expresan nada. La esposa le dice, ¿cómo estás? Y le dice, bien. Los hijos le dicen, papá, ¿cómo estás? Y si simplemente dicen, estoy bien, cuando tú mismo sabes que no estás bien, que hay una bomba de tiempo aquí adentro. Antes que esa bomba estalle, ve al consejero. Cristo Jesús vino a la tierra a decirnos, yo a partir de hoy voy a ser su consejero. Ustedes ya no van a estar solos. Ustedes van a tener a alguien que los va a guiar. Ustedes van a tener a alguien que los va a orientar. La función del consejero es esa. Primero, usted y yo buscamos al consejero. Segundo, usted y yo abrimos el corazón y somos sinceros y sacamos todo lo que hay aquí adentro. Y tercero, después de hablar, usted calla y abre sus oídos para escuchar la voz poderosa de Cristo Jesús, que es nuestro consejero. Es ahí donde Él va a venir y te va a hablar. Es ahí donde Él va a venir y te va a levantar. ¿Sabe una cosa? Lo enseñábamos el viernes. Josué tenía miedo. José tenía pánico. Josué, el hecho de saber que Moisés ya no estaría, que él estaba al frente de una nación, millones de personas dependían de él, pero él tenía un reto: entrar y conquistar la tierra prometida. Llegó un momento en que él no podía con esa carga, pero ¿sabe qué hizo Josué? Josué aplicó este paso que yo le estoy diciendo. Primero buscó el consejero, fue a la presencia de Dios y le dijo: Señor, yo tengo miedo, Señor, yo creo que no voy a ser capaz. Segundo, después de que primero busca al consejero, segundo le expresa todo lo que hay en su corazón, viene lo tercero: guarda silencio y comienza a oír la voz de Dios. Y Dios le dice a él: para ti no será una opción, para ti es un mandato. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y hay personas que dicen: Señor, ¿será que renuncio? Señor, es que tengo tantos enemigos en este trabajo. Tengo tantas personas que quieren quedarse con mi puesto. Tengo tantas personas que quieren hacerme la vida imposible. Yo creo que voy a renunciar. Pero ahí viene el consejero eterno. Ahí viene el consejero maravilloso y te dice: mira, yo fui el que te puse en esa empresa, así que no le tengas miedo a tus enemigos. Yo a ti no te digo si quieres o si deseas, no. A los grandes siervos de Dios, a los hijos de Dios, Dios les da un mandato: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes de todo lo que está sucediendo a tu alrededor, por una sencilla razón: porque yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, nada ni nadie te podrá hacer frente. Así opera el consejero. Cuando usted tiene confusión, cuando usted no sabe qué decisión tomar, vaya a su presencia, escúchelo. La Navidad nos enseña que nos fue dado un consejero, alguien que nos va a guiar, alguien que nos va a orientar. El salmista escribió: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Y yo se la voy a parafrasear, porque esta palabra es para ti, New Life, lugar de adoración. El Señor te dice, iglesia: yo te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y voy a velar por ti. Voy a velar por ti. Bueno, uno o dos que hayan tomado esta palabra es suficiente. Dios te dice: yo te voy a guiar. Yo soy tu consejero. Yo soy aquel que gobierna. Yo soy aquel que te dirige. Los hijos de Dios
somos diferentes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a alguien que nos guía. Tú ya pasaste ese tiempo y esa etapa en que te dirigían tus emociones. Tú ya pasaste ese tiempo donde te dirigía la voz de cualquier otra persona. Te dirigían las señales que mostraba el mundo. Te dirigía lo que decían los grandes líderes mundiales. Tú y yo ya pasamos esa etapa. El pueblo de Dios tiene que pasar a ser un pueblo guiado y dirigido por el Espíritu de Dios, por nuestro consejero, que es Cristo Jesús. ¿Necesitas un consejo? Ve primeramente a Dios. No estoy diciendo que usted no le puede pedir un consejo a un líder, al pastor, a un psicólogo. Lo puedes hacer, son personas facultadas y capacitadas, pero tu primera fuente tiene que ser Jesús. Lo tercero, dice que Jesús sería considerado como ese Padre eterno, o más bien Jesús nos revelaría al Padre eterno. Y Juan 1:12, Johnny ahorita hablaba algo de esto. Dice que no todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira que se ha inventado el enemigo. Decirle al mundo que todos somos hijos de Dios. Eso es antibíblico. Más de uno como que, ay, ¿cómo así? Que no todos somos hijos de Dios. Pues la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Y se lo voy a demostrar por la Biblia. Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que creyeron en Él y lo recibieron. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios cuando no has creído en Él. Y yo te digo algo: creer en Jesús no es asistir a una iglesia. Aún los mismos demonios asisten a la iglesia. ¿Cuántos endemoniados permanentemente entran a las iglesias y salen con el mismo demonio? Y el demonio está ahí sentado con ellos y escuchan la predicación y dicen: este pastor, ¿cuándo terminará? Este pastor, ¿por qué grita tanto? Y comienza a hablarle: vámonos ya, vámonos de este lugar. Los mismos demonios hasta entran a las iglesias. Entrar o visitar una iglesia no te hace cristiano. Ir a una procesión no te hace cristiano. ¿Sabes qué te hace cristiano? Te hace cristiano el aceptar a Jesús como tu Señor, Salvador, y hacer que Él gobierne e influencie todas tus decisiones. Cuando tú mueres a ti mismo, cuando tú dices: Señor, a partir de ahora toda decisión que tome en mi vida la voy a pasar por ti. Todo lo que haga lo voy a pasar por ti. Todo lo que decida será pasado por ti. ¿Qué importa, Señor, si tengo que sufrir? ¿Qué importa, Señor, si tengo que llorar? ¿Qué importa si tengo que experimentar la soledad? Una persona cristiana verdaderamente ha entendido el verdadero significado de la abnegación, de esa capacidad de renunciar a sí mismo. Y como dijo Pablo: me crucifico con Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, ahora comienza a vivir Cristo en mí. Eso es un verdadero hijo. Aquel que ha entendido eso, aquel que dice: Señor, de oídas te había oído, desde niño me habían hablado de Jesús. Iba a una iglesia y veía una imagen y pensaba que ese eras tú. Cargaba una estampita y creía que ese eras tú. Me echaba la bendición y creía que ahí estabas tú. Señor, de oídas te había oído durante toda mi vida, pero llegó un día cuando te conocí. Llegó un día cuando te abrí las puertas de mi corazón, y ese día comencé a ser feliz. Ese día mi vida comenzó a ser transformada. Ese día ya dejé de llorar por todo lo que lloraba. Ese día la depresión se fue. Ese día entendí que una verdadera vida con propósito es aquella que está amarrada a la voluntad perfecta de Jesús. Ese día mi vida cambió. Ya no me importa lo que digan de mí. Ya no me importa lo que diga el mundo. Ahora me importa lo que tú pienses, Señor. Y si tengo que cambiar mi manera de hablar,
si tengo que cambiar mi manera de vestir, si tengo que dejar a mis amigos, si tengo que dejar incluso a mi familia, lo voy a hacer por ti, porque tú le has dado sentido a mi vida. ¿Sabe una cosa? Si usted piensa así, usted es un cristiano. Si usted piensa así, usted es un hijo de Dios. Si usted piensa así, ha adquirido el mayor derecho de todos, ser llamado hijo de Dios. Y el ser llamado hijo de Dios te entrega una potencia impresionante. Ser llamado hijo de Dios te entrega el derecho a heredar la gloria del Padre. Por eso nos alegramos, por eso nos gozamos y por eso decimos: Jesús, eres mi mejor decisión. Jesús, me siento feliz. Jesús, me siento contento de haberte entregado mi vida, mi Cristo precioso. Adore a Jesús. Adore a Jesús. El apóstol Pablo también escribe y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Mire, un hijo de Dios ya no es esclavo al miedo. Una cosa es sentir miedo ante situaciones eventuales. Otra muy distinta es ser esclavos del miedo. ¿Usted no ha visto que hay personas que le tienen miedo a todo? Le tienen miedo a todo. No voy a la iglesia al culto de la noche porque qué miedo salir de noche. Pero es que el domingo salir temprano también qué miedo porque hay muchos borrachos. Conectarme a internet, no, qué miedo porque de pronto me entra un virus al computador. Entonces no pasa nada con ellos. Y son dominados y esclavos del miedo. No tienen emprendimientos por el miedo a quebrarse. No le sirven a Dios por el miedo a no ser capaces con el servicio a Dios. No se casan por el miedo al matrimonio. No terminan una relación sentimental tóxica por el miedo a quedarse solos. Y el miedo es el que termina dirigiendo tu vida, gobernando tu vida. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando usted y yo somos hijos, lo primero que usted y yo adquirimos es la capacidad de vencer los miedos. Por eso un hijo de Dios no le tiene miedo a nada. Téngale miedo a que el Espíritu Santo se vaya de usted. Pero miedo al fracaso, no. Miedo a la enfermedad, no. Miedo a la ruina, no. Miedo a nada. Porque cuando usted y yo somos hijos, sabemos que nuestro Padre cuida de nosotros. ¿Sabe una cosa? Yo veo que Samuel ve en mí como si yo fuera su todo, como si yo fuera su protector. Él pareciera que su papá, cuando él está con su papá, los perros no lo van a morder. Cuando él está con su papá le va a poder dar todo lo que él necesita. Los hijos nos ven a nosotros como esa cobertura, ese escudo. Ahora, ¿cuánto más usted y yo con nuestro Padre? ¿Cuánto más usted y yo cuando entendemos lo que significa ser hijo? Es que yo voy caminando y sé que mi papá está conmigo en todas partes. Mire, Samuel no me puede llevar al colegio. Yo no puedo estar con Samuel en su clase. Yo no puedo estar con Samuel cuando está jugando con sus amiguitos. Yo no puedo estar con Samuel cuando él está durmiendo. Pero usted y yo sí podemos tener a nuestro Padre a donde quiera que vayamos. Usted está en la universidad, ahí está tu papá contigo a tu lado. Estás en tu trabajo, tu papá está contigo a tu lado. Cuando ese jefe te habla injustamente, tu papá está ahí al lado diciendo: hijo, no te preocupes, yo estoy aquí y todo está bajo control. Cuando estás en la clínica, ahí tu papá está contigo. Cuando el médico te dice la cosa no va bien, ahí está tu papá diciéndote: hijo, tranquilo, él dice que no está bien, pero acuérdate, aquí está papá. Y si papá está aquí, todo va a estar bien. Cuando tú y yo entendemos que ser hijo de Dios implica que nuestro Padre
Padre está con nosotros en todas partes. Dime entonces por qué tienes miedo. Dime entonces por qué tienes miedo a ir a una audiencia. Dime entonces por qué tienes miedo de ir a un juzgado. Dime entonces por qué tienes miedo a ir a una junta de médicos. Dime por qué tienes miedo a ir a una entrevista. Dime por qué le tienes miedo a la cita que te hicieron de talento humano en tu empresa. ¿Por qué le tienes miedo al enemigo que se levantó? ¿Acaso no crees que tu papá camina contigo? ¿Acaso no crees que tu papá está contigo en todas partes? ¿Acaso no crees que tu padre cuida de ti? Ay de aquel que quiera tocar a un hijo de Dios, aleluya. Ay de aquel que quiera meterse con un hijo del Padre. Ay de aquel que quiera poner sus manos sobre un hijo de Dios. Vendrá juicio, vendrá castigo. No tengas miedo. Él te ha hecho libre del miedo. No le tengas miedo a ninguna temporada. No le tengas miedo a ninguna decisión. No le tengas miedo a lo que dice el diablo. No le tengas miedo. Confía que tu Padre camina contigo todos los días de tu vida. Aleluya. Dice el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Escuche esto. El Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando usted y yo adquirimos ese derecho a ser hijos, producto de aceptar a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia, hay momentos donde vamos a tener dudas. Pero en esos momentos el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu y le dice: hey, no llores. Acuérdate que eres hijo de Dios. Y yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos donde estamos quebrantados, estamos mal. Y estamos ahí en medio de la soledad y tenemos crisis de fe. Si vale la pena ser cristiano. Yo creo que me va igual que a cualquiera de los impíos. Y es en ese momento, cuando estás ahí, que el Espíritu dice: le hablaré a tu espíritu. Y comienzas a escuchar una voz dulce que te dice: acuérdate, tú no eres cualquiera, tú eres hijo. Puedes mirar a tu alrededor a los que aparentemente tienen más éxito que tú, pero ellos no son hijos. Teniendo mucho, no lo tienen todo. Y tú aparentemente teniendo poco, lo tienes todo. Me tienes a mí, a tu Padre. El Espíritu Santo termina hablándole a tu espíritu, diciéndole: tú eres hijo. A muchos hoy les está hablando. El Espíritu les está hablando y les está diciendo: tú eres hijo, recuérdalo. Recuerda que no eres hijo de cualesquiera. Eres hijo del soberano, del eterno. Y lo último que enseñó Jesús con su nacimiento, Isaías dice: será príncipe de paz. Esa paz que estás sintiendo en este momento solo proviene de Él. Esa paz en medio de la tormenta. Y Juan lo escribió en su evangelio y él dijo: les he dicho todo lo anterior. Estaba hablando Jesús.
para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús no te garantiza que no viviremos situaciones tristes y que vamos a ser probados, pero sí te asegura que en medio de esa prueba vas a tener paz. Y Él te dice: confía, porque yo he vencido la tormenta. Confía, porque yo he vencido al mundo. Cuando tú entiendes esto, cuando tu espíritu digiere esto, el resultado es paz. Sientes paz sin importar la situación. Yo no sé qué estarás viviendo tú. Quizás tu esposo te amenazó con que se va a ir del hogar. Quizás tus hijos te amenazaron con que se van a ir del hogar. Y estás turbada. Ven a Jesús. El Espíritu hablará a tu espíritu y te dirá: acuérdate que tú eres hija de Dios. Y como consecuencia vas a recibir paz. Los hijos de Dios vivimos en paz. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios guardará en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en Él persevera. Persevera en Dios. Aunque no veas, aunque no sientas, persevera. Hablarle a los pentecostales trinitarios de la paz de Dios es difícil, porque como pentecostales todo el tiempo estamos buscando ver, queremos ver. Yo quiero ver la persona llorar, yo quiero ver la persona temblar, yo quiero ver la persona caerse. Pero ¿sabe una cosa? La paz de Dios no es siempre ver cosas. La paz de Dios es sentir tranquilidad, es tener la convicción de que hay una mano poderosa que se está moviendo a tu favor, aun cuando tú estás durmiendo. Es saber que hay un cerco, el mismo cerco que tenía Job, y que el mismo Satanás decía: ¿acaso Job adora de balde? Job te adora porque tú le has puesto un cerco que evita que yo lo toque. Tener paz es saber que ese cerco está a tu alrededor, que está sobre tu casa, que está sobre tus hijos. Por más rebeldes que estén tus hijos, por más duros de corazón que parezcan, yo quiero decirte algo que te va a llenar de paz. El mismo Dios que te cuida a ti, los cuida a ellos. Y hay un cerco a su alrededor. Y Dios ha dicho: nada ni nadie los va a tocar. Nada ni nadie los va a destruir. Eso te tiene que llenar de paz. Por eso usted es una mala mamá, porque no está llorando viendo a su hijo como está. No, usted no es ninguna mala mamá. Usted simplemente los ha entregado en las manos de Dios, porque sabe que allí están seguros, porque tú no los puedes cuidar, porque tú no los puedes librar. El único que lo puede hacer es el Cristo de la gloria. Y Él te dice: yo voy a poner un cerco sobre ellos para cuidarlos. Yo voy a poner un cerco sobre tu familia. ¿Acaso no te prometí? ¿Acaso no te dije: cree en mí y vas a ser salva tú y toda tu casa? ¿Qué parte de esa palabra no has entendido? ¿Qué parte de esa palabra no has comprendido? ¿Por qué sigues turbada, mujer? ¿Por qué sigues llorando, mujer? ¿Acaso no te he dicho: descansa en mí? Ya te he soltado una palabra. Ya te he dicho: entrégame el corazón, entrégame tu vida y vas a ser salva tú y toda tu casa.
casa, yo te lo repito, vas a ser salva tú y toda tu casa. Eso incluye tus hijos y los hijos de tus hijos, aleluya, tus generaciones. Eso produce paz. Eso te llena de paz. A eso vino Jesús, a darnos esa paz. Toma y captura esa paz en su nombre, en el nombre de Jesús. Now I need you to catch me again.